Bien, un partido muy complicado ante uno de los mejores equipos de la competición, como lo demuestran los resultados, como lo demuestra su nivel de juego, su plantilla. Bueno, probablemente, digamos, de los equipos, por llamarlos así, terrenales, el mejor. Evidentemente, Universitario de Ferrol, por plantilla, que es una plantilla de Liga 1, juega una competición aparte. Bueno, pues después está Ardoy, que es un equipo muy bien estructurado, muy equilibrado, con muy buen juego interior, con mucho físico en la línea exterior, jugadoras capaces de jugar de espaldas, con un tiro exterior que les equilibra mucho, muy explosivas en el 1 contra 1, nivel defensivo muy alto, un equipo contra el que tienes que saber jugar, porque si pretendes jugar con series llegando desde tu campo te va a costar, porque no te dejan segundos para atacar. Bueno, un rival al que respetamos muchísimo, pero lo de siempre. Venimos de competir a un nivel muy alto, pese a no jugar bien en el sentido de porcentajes y de acierto en Avilés. Llevamos una racha donde somos capaces de competir y agarrarnos a los partidos, que es una virtud muy grande, y a veces de ganar y otras veces de estar muy cerca de hacerlo, lo cual tiene un mérito enorme si pensamos que somos el equipo más humilde de la liga, con mucha diferencia. Y esta es otra gran oportunidad. Sabemos que todo el mundo en la quiniela pone un 2 fijo, lo cual es lógico y razonable, y nosotras vamos a intentarlo de siempre: jugar buen baloncesto, competir al máximo nivel y, pues si como ocurrió el día de la Azpeitia o como ocurrió en Baracaldo, nos encontramos con opciones, pues ir por el partido, porque no podemos desperdiciar ninguna oportunidad de mejorar y de competir a máximo nivel. Bueno, somos conscientes de que nos enfrentamos contra un muy gran y buen equipo, de los que tienen que estar arriba. Son muy agresivas, va a ser un partido con mucho contacto, con mucho nivel defensivo, pero tenemos que aprovechar nuestra buena racha, nuestras buenas jornadas de crecimiento para seguir trabajando, esforzándonos y no dar nada por perdido, seguir hasta el final y afrontarlo como un equipo más. Somos conscientes de que tienen mucho nivel, muy buenas jugadoras, pero nosotros no tenemos por qué ser menos y vamos a darlo todo.